bueno, ¿qué tenemos ahora? Pregúntame, Ricky, ¿qué tenemos ahora? Pregúntame. No. ¿Qué Pregúntame. tenemos ahora? Tenemos nuestra sección que le da nombre a la transmisión, así que ustedes pueden ver ahí, dice transmisión número 7, defensores, diseño o azar, ajuste fino del universo. Oye, yo me metí acá a la página y inmediatamente abajo me aparecen videos de Lancray y todo eso, así que muy motivados todos con lo que se viene ahora. El tema de hoy es del defensores, tendremos a defensores. Recordemos, la semana pasada estábamos con salud para el alma, ahora estamos con defensores, así que vamos con el tema de hoy. Así es. Y dale, démosle nomás. No, así que en este momento damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a uno de los hermanos que ha estado siempre constantemente estudiando y tiene una carga, así que a nuestro hermano, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Alfonso Contreras, así que damos una bienvenida a él, así que en este momento está apareciendo, increíble, nuestro hermano. Hola, Poncho. Hola, Poncho, ¿cómo estás? Hola, Ricky, hola, Néstor, hola a todos los que están mirando a través de la transmisión. Saludos a todos. Oye, el Foncho es mi primo. Esa. Se parecen igual un poco, tengo que decirlo. ¿Cierto? Sí, se parecen un poco, sí. Oye, Foncho, cuéntanos un poquito qué nos vais a hablar hoy día, qué tema nos trae. Ya un poco está un poquito del diseño y azar, pero antes de eso, hermano, hay muchos jóvenes que no te conocen. Hay muchos jóvenes que dicen, oye, el hermano, tiene barba, ¿quién es? Hermano, preséntate nomás a los jóvenes, preséntate. Ya. Bueno, no sé qué decir tanto de mí. No tengo tantos títulos como podrían tener los otros, pero como decía la transmisión de la semana pasada, no es lo importante es lo que somos en Cristo. Así que, bueno, hoy día me toca hablar de un tema que a lo mejor no es tan cercano a lo que yo estudié, y en lo que me desempeño hoy día es diseño igual, pero no este tipo de diseño. Esto tiene que ver más con ciencia, lo que vamos a hablar hoy día. Pero a lo largo de los años, desde que entré a la universidad, he tenido ese interés por aprender lo que son los temas de apologética, siempre me llamó mucho la atención. Y siempre hemos estado aprovechando esas instancias en los talleres que hacía hace tiempo el hermano Rodrigo. Hermano, solo para decir, en la universidad estabas en la universidad, terminaste, ¿qué estudiaste? Sí, yo estudié informática. Ok, buena. Y ahora me desempeño igual en informática, pero más orientada como al diseño de interfaces de usuario. Oye, por ahí le podemos hacer marketing a StageWave, ¿cierto? Ahí que nos respalda también. Bueno, actualmente estás trabajando en eso, ¿no, Fancha? Sí, estoy trabajando en un emprendimiento con Rodrigo, el Rodrigo Urbina, que muchos de ustedes los deben conocer. Oye, el fundador de estas plataformas, Rope Channel, ahí, un visionario. Rope Channel. Unos 10 años adelantado a su época, y bueno, aquí estamos, así que bueno. Y vamos a estar hablando más ahí de taller de defensores, ¿cierto? Así es. ¿Alguien recuerda que estuvimos la vez pasada? Ya hemos tenido un taller de defensores, ¿o no? Ricky, Foncho. Sí. Claro. Me acuerdo de estar ahí con Byron. Con Byron, ¿no? Hace un mes atrás estuvimos viendo el primer argumento. Así es. ¿Se acuerdan de qué era? Cosmológico, ¿no? Cosmológico, yo me acuerdo, clarito. Sí. Cosmológico, Calam. Ahí había un silogismo, ¿no? Un soliloquio. Sí. ¿Cómo era? Estaba el silogismo, yo me acuerdo de lo que era. ¿Sí? Yo me acuerdo que el silogismo es una forma de construcción, ¿no? Algo así. Uno construye una premisa que es cierta, o sea, hay una premisa que es cierta, otra premisa, y después viene una conclusión. ¿Estoy bien o no? Claro, sí. ¿Sí? O sea, es una forma de argumentar, de armar argumentos más sólidos, lo que llamamos silogismos, donde tenemos, bueno, lo vamos a ver en todo caso. Sí. Ya, genial, espectacular, un recuerdo. Pero claro, aparecieron varios temas la semana pasada que tal vez no pudimos tocar mucho en profundidad. Todo
esta discusión entre la ciencia, la fe, lo que creemos, lo que va descubriendo la ciencia, la teoría del Big Bang. Bueno, todos esos temas, antes los veíamos generalmente cuando hacíamos ciclos de charlas, era el primer tema que abordábamos. La relación entre la fe, la razón, y los tipos de argumentos, los tipos de razonamiento. Ahora, por temas de tiempo, decidimos partir al tiro con los argumentos, por eso hay muchas cosas que de repente tenemos que pasar así rápido, pero ya estamos preparando con el equipo de defensores más material para que puedan profundizar los chicos. Bueno, después aparte de las transmisiones. Ya vamos a revivir el perfil de Instagram, de Facebook. No, espectacular. Había hasta un blog. Sí. Pero si alguien me preguntó por el blog, me metí, no estaba, parece, ya no estaba. Sí. Está súper bueno. La próxima semana, de hecho, queremos lanzar un nuevo blog con los artículos que teníamos anteriormente. También tenemos el canal de YouTube de Apologética de Defensores, donde tenemos las transmisiones de años anteriores. Esas son más en profundidad. Me acuerdo de haber participado como anónimo ahí haciendo preguntas difíciles. Bueno, ahora lo puedo revelar después de 10 años de... Yo era el bot. Yo era el anónimo que preguntaba sobre el Antiguo Testamento. Hermano. Sí, pero es que había que hacer un poco que fluyera como esto. La parte mala, ¿no? Claro, como para llegar a la respuesta. Sí. El hermano Rodrigo nos decía en los talleres, traigan preguntas difíciles y vamos a responder. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho, mira, esa vez creo que la transmisión pasada, el tema era Big Bang o Dios, algo así como la fe, ¿cierto? Pero ahora tenemos, la pregunta es diseño o azar. Entonces, ¿cuál es el argumento que vamos a ver hoy, Foncho? Sí, hoy día lo que vamos a ver es el llamado argumento teleológico. Teleológico. Va a sonar un poco raro la palabra, pero teleológico básicamente significa algo que se relaciona al estudio de los propósitos o de la intencionalidad del diseño. Ya por eso también este argumento se conoce como el argumento del diseño. Ok. Ya, eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos. ¿Qué consiste este argumento? Sí, mira, el argumento, básicamente lo que tenemos acá, lo vamos a ver ya en profundidad, pero hay que recordar que este argumento es un argumento a favor de la existencia de Dios en general. O sea que no es exclusivo al cristianismo, sino que a todas las cosmovisiones que creen un Dios creador del universo. Claro. Este argumento... ¿Un Dios personal o no? Como lo que veíamos la vez pasada. Sí, bueno, incluso no sé qué... Depende de la concepción que tengan, muchas veces los deístas son los que más difieren de esto, pero incluso ellos podrían usarlo como argumento. Sí. Ok. Los deístas son esta cosmovisión que cree que existe un Dios, pero que no lo podemos conocer, porque... como un Dios lejano, ¿no? Como un Dios muy lejano. Claro, como que creó el universo y lo dejó andando. Y lo dejó andando, ¿no? De ahí ya no se relaciona más con su creación. Esos son los deístas, para que todos entiendan, ¿no? Sí, hay muchos científicos que piensan de esa manera. Entonces, bueno, a modo general, los argumentos teleológicos nos dicen que podemos reconocer la existencia de Dios cuando observamos los indicios de diseño que encontramos en la naturaleza. O sea, a través de los siglos se ha argumentado distintas evidencias. Actualmente, por ejemplo, podríamos hacerlo en torno a las condiciones para el origen de la vida, o la información contenida en el ADN. Claro. Pero hoy día particularmente lo vamos a hacer desde una de las evidencias más sólidas que existen actualmente, que es el ajuste fino del universo. El ajuste fino del universo, ok. Y el argumento va de la siguiente forma. Aquí tenemos el silogismo, lo estuvimos repasando, ¿se acuerdan los que estuvieron atentos a la... Sí, en Instagram. Había una historia en Instagram re buena, yo me acuerdo. Sí. Explicábamos lo que eran silogismos y pusimos varios ejemplos. Entonces, vamos a repasar rápidamente. En el silogismo tenemos dos premisas, una premisa mayor y una premisa menor, de las cuales se desprende una conclusión que es necesaria. O sea, no puede ser de otra manera. Foncho,
solamente para entender, premisa es lo mismo que una afirmación, ¿no es cierto? Claro, sí, podría... una declaración que es cierta, ¿no? ¿Puede ser? Sí. O sea, ok, ya. Es simplemente una declaración. Uno después tiene que entrar a justificar si es cierta o no. Ya, ok. Sí. Eso es una premisa. ¿Ya? Entonces, la primera premisa en este caso sería el ajuste fino del universo se debe a la necesidad física, al azar o al diseño. Esa es la primera premisa. 3 opciones. Exacto. 3 alternativas. Y la segunda, básicamente, nos dice que no se debe a la necesidad física ni al azar. Claro. Por lo tanto, la conclusión lógica de eso es que se debe al diseño. Que alguien lo diseñó. Yo descarto 2, me queda solo la última. Entonces eso es básicamente el silogismo. Si nosotros confirmamos que las 2 premisas son verdaderas, por la estructura o por la naturaleza del silogismo, entonces la conclusión es necesariamente verdadera. Claro, sí. Lo implica, lo va implicando. Entonces, hoy día Foncho, vamos a estar en la tarea demostrando las 2 primeras, ¿no es cierto? Claro. Ya. Exacto. Ok, atentos todos porque vamos a demostrar, la primera, el ajuste fino del universo se debe a la necesidad física, al azar o al diseño, y vamos a demostrar que no se debe ni a la necesidad física ni al azar. Oye, pero ¿qué es entonces esto del ajuste fino del universo? Sí, no, porque me llama la atención, porque tiene que ver con esto, claro. Algo fino. Para los que no están escuchando, ¿cierto? Claro. Ajustar, ¿no? Eso es donde radica principalmente la mayor complejidad de entender este argumento. Entendiendo qué es el ajuste fino, vamos a tener muy claro para dónde nos lleva. Así que es lo que vamos a dedicarle más tiempo hoy día. Cuando hablamos de ajuste fino del universo, nos referimos a un equilibrio muy complejo y muy delicado que existe en las leyes de la naturaleza, en las leyes fundamentales de la física, y estas leyes, o este equilibrio que existe en esas leyes, es el que hace posible el surgimiento de la vida en el universo. Los descubrimientos de las últimas décadas en la física, en la cosmología, han ido como añadiendo una capa sobre otra de evidencia de este ajuste. Sobre todo cuando analizamos las condiciones iniciales del universo, como lo que vimos la semana pasada, encontramos valores que están increíblemente bien ajustados. Estos valores, principalmente en las constantes físicas fundamentales, que se llaman. Así es, me imagino. O sea, como que, claro, tenemos en la observación, el físico, el químico, el biólogo, todos los que están ahí viendo, modelando matemáticamente, no sé, las herramientas, se dan cuenta entonces que en cada fenómeno de las cosas que se van observando desde el inicio, hay unos valores que parecen constantes, pero no es un solo valor, sino que son varios, ¿o no? Ese es el punto. Exacto. Hay un, alguien decía así como las piezas de un reloj, entonces este calza con este, y en total era como un funcionamiento al universo. ¿Sí? O también algunos, por ejemplo, hay un video por ahí en YouTube que aparece un tenedor sosteniendo una manzana, arriba un lápiz, yo lo he visto. Así. Y a eso se refiere como un equilibrio demasiado ajustado, muy, muy equilibrado, muy delicado. Claro, tremendamente perfecto. Exacto. Claro. Así que esto está en la... principalmente cuando uno analiza las constantes fundamentales de la física. Claro. Oye, y aquí tenemos un experto, porque tenemos un físico acá. Bueno, uno intenta, ¿no? Pero, mira, pregúntame lo que sea, yo voy a intentar responderlo. Claro, partamos por explicar qué son las constantes físicas, ¿ya? Ok, yo te explico la constante. Mira, las constantes... Dale nomás. Sí, bueno, primero explicar que las constantes son... O sea, esto tiene que ver con las ecuaciones que describen las leyes físicas, ¿cierto? Claro. Las leyes físicas siempre han existido, siempre han estado ahí, y los físicos las van descubriendo. De a poquito. Correcto. Sí. Y a través de las matemáticas describen lo que encuentran en estas leyes físicas. Entonces, podríamos partir con el ejemplo de la gravedad, que es el que está acá. Ricky, como tú eres profe de física, ¿podría hacer una breve descripción o una breve definición de... Mira que hay gente que se está traumando con el programa, se están bajando y dicen, no, aparecieron las letras en la matemática
y vinieron todos los traumas, ¿cierto? No, esto es increíble, todos los traumas ya, pero no es tanto, son letras nomás, chiquillos, son letras, nada más. Porque tenemos al profe Ricky, así que lo vamos a explicar bien sencillo, sí. Ya, lo explico, ¿no? Claro, en palabras sencillas, ¿qué sería la fuerza de gravedad? Mira, primero, esta es una ley, ¿no? Una ley gravitatoria, de gravitación universal, de cómo se atraen los planetas, ¿ya? Exacto. Solo decirte que la creó este hombre. Mira, no estoy preparado, pero aquí está. Isaac Newton, ahí está. En la manzana, le cayó la manzana. Él la descubrió. Y mira, y te quiero decir algo, y es lo que dice el Foncho, el Alfonso, dice algo muy increíble. Cuando él descubre que depende de las masas de los objetos, por ejemplo, está la Tierra, está el Sol mega gigante atrae a todos los planetas, depende de las masas de dos objetos grandes, ¿no? Y cualquier objeto, en realidad. Pero también depende de la separación con que está en ella. ¿Se entiende? Así que claro, es por eso que podemos ver que en esta formulita que está ahí, está la masa 1, está la masa 2, y hay una distancia entre ellos dos. No nos vamos a meter en los valores porque se multiplican, porque se divide, porque hay un cuadrado. Eso es tema de segundo medio, chiquillos. Oye, sí, un consejo en este momento para todos los que están viendo. Me pasa a mí que cuando presento una fórmula también en clase, uno al tiro dice, hay que multiplicar, dividir, y ahí uno se confunde más. La idea es que no, chicos, por favor, no se metan a multiplicar ni a dividir fracciones, no piensen nada. Solo vean que hay unas letras ahí que tienen significado y el Ricky nos va a explicar más o menos de qué se trata. Así entonces, que, tranquilo. Newton hasta ahora iba súper bien. Vio que una masa, vio la otra, vio la distancia, pero no le resultaban los valores exactos. Y ¡pum! Newton descubre una constante universal. El universo, chiquillos, el universo cambia, es muy cambiante. Cambia, se va expandiendo, el tiempo cambia, y aparece otro gallo. Pero cambia, todo cambia. Pero existen pilares, existen números que nadie entiende dónde están. Los científicos se golpean la cabeza y hay valores que son constantes, valores que están ahí. Y uno de ellos los descubrió este hombre, Isaac Newton, y es la constante gravitatoria, esa G que está ahí. ¿La ven? La G. Sí, así que yo puedo decir eso, esa es mi pega. Ahí está, primero, hay más constante por si acaso. Gracias. Segundo Ricky. Medio. Perfecto. Un aplauso al Ricky, gracias por esa clase express. Bueno, y como decía el Ricky, hay muchas otras constantes. Esta es solo un ejemplo. El valor de esa constante es un número muy pequeño, ese número que está ahí. Entonces, esto hace que al final la fuerza de gravedad no sea tan notoria en cuerpos pequeños, sino que mayormente en los cuerpos grandes que están como en el universo. Y hay algunas constantes, como esta, por ejemplo, la de la gravedad, que tienen una característica particular, que además, bueno, este número podría ser más chico, más grande, pero tiene una característica particular y es que están extremadamente bien ajustadas, ¿ya? Claro. Extremadamente bien ajustadas. Entonces, o sea, a ver, déjame preguntar. Si yo, miren, ahí para los que están viendo nuestra transmisión, si yo el último 4 lo cambio por un 5, ¿pasa algo o no pasa nada? Claro, eso es lo que queremos decir cuando decimos que están extremadamente bien ajustadas. Es que si estas constantes variaran apenas un poco, de hecho, incluso más pequeño que lo que aparece el 4 ahí hubieran, detrás del 4 hay 0, ¿cierto? Entonces, los físicos han descubierto estas constantes, estas variaciones, y lo que ocurriría es que cambiara apenas una milésima de ese número, de esa constante, la vida no sería posible en el universo. O sea, así de radical es. O sea, nada del universo, nada, absolutamente nada. Exacto. O sea, hecho, estos pilares son típico que cuando uno está en clase, agarra el número ese y en vez de poner 6,67, digo, no, 6,6 nomás. En esa última parte, miren chicos, chicas, todos los que están viendo el programa, este se puede escribir con una notación que se llama notación científica. Entonces en algún momento tú pones esos dos primeros 6 que aparecen ahí,
no sé, y tú le ponías en vez de 6,6, lo de 6,7, porque te gusta más el número, está más redondo, o le pones 7 nomás, un puro 7. Ese puro ejercicio tú dices, no, lo voy a hacer para simplificar esto, ¿cierto? Para redondear, haría que la vida no existe la vida. Eso estás trabajando en un mundo que no existe. Eso, muy bien. Exacto. Eso quiere decir que está muy ajustado. No puedes cambiarlo en un valor pequeño. Y de hecho, el gran tema de esto es que existen muchas constantes así. O sea, alrededor de 12 constantes fundamentales en la física que tienen esta característica de estar finamente ajustadas. Pero aparte de ellas, de las fundamentales, hay alrededor de 20 más que dependen de estas. O sea, cuando tú analizas todas juntas, es como en las películas cuando vemos que las naves espaciales tienen un tablero enorme así lleno de perillas, manejadas por varias personas para que la nave funcione, porque es algo realmente complejo, pero la complejidad del ajuste fino es algo muchísimo mayor que eso. Para que lo pongamos en contexto. Ok, a mí me quedó claro, La constante gravitatoria es extremadamente fina y no se puede cambiar ningún número que está ahí. ¿Sí? Estoy bien. Claro. O sea, yo ya estaba tranquilo con eso hasta que Foncho me dijo existen 20 constantes más aproximadamente. Me dan ganas de buscarlas, ¿no? Me dan ganas de buscarlas. Claro, hay muchas. De como 20 perillas, ¿sí? Tú cambias una fuerza, y deja de existir todo. La fuerza que se ejerce entre los átomos, por ejemplo, las partículas subatómicas, la fuerza electromagnética, hay un sinfín de fuerzas y constantes que están en el universo, de las que depende la vida. Pero hoy día no las vamos a ver todas, porque no tenemos tiempo para ver tanto detalle. Así que... y con eso, ¿qué podríamos explicar entonces a partir de estas constantes? Mira, para aterrizar un poco, para los que no han estudiado física, vamos a poner en perspectiva un poco estas cantidades, porque nosotros estamos diciendo que son finamente ajustadas, pero vamos a ver qué tan finamente ajustadas están. Ok, bueno. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy, muy claro. Espero que de esta forma podamos dimensionar los números que vamos a hablar después. Ya. Entonces, imaginemos que tenemos una regla del tamaño del universo. ¿Ya? O sea, una regla del tamaño. Algo así. Okay. Algo inimaginable. Así que eso quiere decir que el universo no es infinito. Eso quedó claro hace rato ya. Claro. Sí, porque tiene, si vamos a poner una regla, tiene límite. ¿Ya? ¿Okay? Claro, desde que comenzó a existir, hasta ahora se ha estado expandiendo, así que podemos sacar la distancia más o menos sabiendo a qué velocidad se ha ido expandiendo. Así que los físicos, por ejemplo, calculan que aproximadamente el tamaño del universo es de 13.700 millones de años luz. Años luz. Ojo, años luz es distancia. Años luz distancia. Exacto. Ese puede ser engañador. Recordemos lo que es un año luz. ¿Se acuerdan? Dale, a ver. Lo que es un año luz. Hasta por ahí nomás yo ese. ¿No? El año luz es la cantidad, la distancia que recorre la luz en un año. O sea, si tuviéramos una partícula viajando a la velocidad de la luz, ¿cuánto recorre en un año? Y ese número es el que está acá. Ese es un año luz. Exacto, en kilómetros. Estamos hablando de billones ya, billones. Exacto. Ya me perdí. Tenemos un número gigante. No, yo te lo puedo leer igual, pero... y recuerden que eso es solo un año luz. Así que... ¿Un año? Si quisiéramos sacar el tamaño del universo en kilómetros, tendríamos que multiplicar un año luz por los 13.700 millones de años luz. No, este es un número gigante. ¿Qué calculadora aguanta? Cuando hacemos eso en la calculadora, inmediatamente nos tira un número, digamos, por día a la 100. Resumido. No, 8.000. ¿Cierto? Sí, no, increíble. ¿Cuánto nos va a resumir? Hice el cálculo con un programa en internet y me daba este tamaño. Oye, cuidado que en cualquier momento se cae la señal. Estamos hablando de datos muy grandes. Es como para pegarse un pique en bicicleta. Sí. Entonces, volviendo al ejemplo, imaginemos esta regla que mide esa cantidad de kilómetros. Yo ni siquiera podría empezar a leerlo, no sé por dónde.
Pero veamos algo más cercano, porque ¿de qué nos sirve una regla en kilómetros? ¿Quién tiene una regla? Las reglas son en centímetros. Así que transformemos los kilómetros en centímetros. No, por favor. Ya, tendríamos que multiplicar ese número por 10.000. Sí. Nos daría... va a colapsar esto. ¿Ya? Entonces, para explicar esto, imaginemos una regla que tiene esa cantidad de marcas de cada un centímetro. Una regla del porte del universo. Hay que juntar varias de 30 centímetros. Claro. Entonces, los científicos trabajan generalmente cuando tienen números tan grandes, como decía el Néstor, los transforman en notación científica, ¿ya? Que sería este número bello que está acá. Ahí se ve más bonito, ahí se ve más bonito. Pero sí, porque algo bueno. Recordemos que es el mismo número que está acá. No, está increíble. No, está on fire. Entonces, una variación de 1 centímetro podría expresarse en base a este número, ¿ya? Ok. Imaginemos ahora que la constante gravitacional que vimos recién hace un rato, sí, estuviera en una de estas marcas, justo aquí al frente de nosotros, la constante gravitacional, y variáramos su valor en tan solo 1 centímetro. No cambio, a la derecha o a la izquierda. ¿Qué pasaría si la cambiáramos? ¿Ya? Los científicos y los físicos cosmólogos han descubierto que este mínimo cambio en la constante haría que, por ejemplo, los animales que tuvieran un tamaño similar a nosotros, los humanos, fueran aplastados inmediatamente por su propio peso. Incluso los insectos, incluso los insectos necesitarían piernas gruesas para sostenerse, como los elefantes o los rinocerontes. Suponiendo, en todo caso. Solo para entender. Primero, ponemos esta regla en centímetros, que es un número gigante que está ahí, ¿lo vemos? No sé si en tu casa te lo estás imaginando, ¿no? Una regla, esa regla transparente, ¿no? Y la vamos extendiendo, y vamos extendiéndola, y eso es esa cantidad, ¿no es cierto? Y nosotros conocemos que existen como de 1 centímetro, ¿no? Las reglas, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo, Foncho, es que si yo coloco en uno de esos centímetros, en una de esas rayitas, coloco a la constante gravitatoria y la llego a mover un palito para el lado, pudiese provocar que nosotros y otros animales no pudiesen sostenerse en su peso y seríamos aplastados por nuestra misma masa. ¿Estoy bien? Exacto. Eso mismo. Ya, ahora, suponiendo que habría un lugar donde pudieran crecer los insectos, porque, por la ejemplo, Tierra, sería... esta solo variación en la constante haría que la Tierra tuviera un diámetro de no más de 13 metros. O sea, no existiría una biosfera como la conocemos hoy en día. 13 metros son como 13 pasos, nada más. Incluso el Sol, el Sol que nosotros tenemos, no podría existir, porque el Sol que nosotros tenemos es un Sol muy especial, no es cualquier tipo de estrella. Existiría a mí como que me da miedo cuando hablamos de estas cosas. Sí, como que yo siento son que números muy grandes. Sí. Y yo mido casi 1,70 m. Y no puedo dejar, mira, es que no puedo dejar de pensar en el versículo. Cuando uno ve estas cosas en ese versículo, el versículo del día, ¿o no? Los ceros cuentan la gloria de Dios, y hablábamos de peso, hablábamos de importancia, de lo que es nuestro Dios. Yo con esto me siento súper chico, o sea, me siento así como vulnerable, así tan, oye, tan sí, pequeño. Increíble. Y nuestro Señor tan grande. Así es. El firmamento dice, despliega la destreza de sus manos, increíble. Impactado. De hecho, imaginamos que el cambio que acabamos de describir sería de 1 partido en 10 elevado a 28. Pero hay otro físico que se llama Paul Davies, dice que un cambio de apenas 1 partido en 10 elevado a 40 sería suficiente para que el Sol ya no existiera. O sea, la regla más grande. Exacto. O sea, nos podemos imaginar una regla más grande o una variación muy pequeña. Imaginemos que en vez de cambiarle 1 centímetro, sería más cambiáramos esta distancia de 1 partido en 10 elevado a 40, sería alrededor de la distancia que existen entre los protones del núcleo de los átomos. O sea, nada. Si variamos la distancia. Imaginar. No. Yo creo que para nos cuesta imaginar esas cuestiones a nosotros. Ya empieza a ser un mundo abstracto ya. Sí, pero mi RAM no me da la RAM de mi cerebro.
Bueno, y este físico, ¿cómo se llamaba? Para que lo busquen ahí, Paul Davies, algo así. Paul Davies. Bueno. Como David, pero como David. Paul Davies. Y bueno, cuando hablamos de esto, diríamos que un ajuste así es tan improbable como 1 partido en 10 elevado a 40. Claro. Claramente, sí. Y aquí en este punto tenemos que empezar a hablar de probabilidades. O sea, pasamos de este ajuste fino, se puede expresar también como algo, qué tan probable es que ocurra algo así, producto del azar. ¿Ya? Entonces yo también preparé algunas diapositivas para que a los chicos que están en su casa y que no recuerdan las probabilidades o que simplemente no la han pasado, puedan reforzar esto, ¿ya? Dale. Entonces tenemos la probabilidad, por ejemplo, de que al tirar una moneda caiga cara o sello, son 50%, 1 partido en 2. Espera. Déjame explicar un poco de la probabilidad, un poco chiquitito. Yo confío en ti. Para los que están en séptimo, octavo básico, la ley de Laplace, Laplace, nos dice que la probabilidad de la ocurrencia de un evento se puede expresar como un cociente, una división entre la cantidad de casos favorables, ¿cierto? Y la cantidad de casos totales o probables, o el universo de posibilidades. Por ejemplo, retrocedo un poco, Foncho, en la diapo. Por ejemplo, cara o sello. La probabilidad de que yo tenga cara, al tirar la moneda, bueno, es que caiga cara o sello. Tengo 2 opciones. Podría existir la tercera opción de que caiga justo en el canto así, pero vamos a ser honestos, no cae. Siempre cae cara o sello. Entonces son 2 posibilidades. Si yo elijo una, entonces digo cara, bueno, es una de 2 posibilidades. Si dijo sello, también es una de 2 posibilidades. Claro, en la siguiente, que aparecía la del dado, ¿no? Me imagino que estaba la del dado. Por ejemplo, si yo tiro el dado, la probabilidad de que me salga un 1, bueno, ¿cuántas caras tienen un puntito solamente? Una cara. ¿De cuántas caras posibles? 6. Entonces, 1 dividido en 6, o un sexto. ¿Sí? Y así sucesivamente con todas las cosas que nos va a ir mostrando ahí Foncho. ¿Estamos listos para la prueba? Estamos listos para la prueba. Entre más grande el número por el que estamos dividiendo, más pequeña es la probabilidad. Yo la grafiqué aquí la probabilidad. Claro. Se fijan acá un medio, un sexto. Si yo, por ejemplo, al sacar un as de un mazo de cartas, es cada vez más pequeña. Sí. O sacar 2 ases seguidos, mucho más pequeño. Ahora vamos con algo más improbable todavía, algo que sea como realmente que improbable. Ahí, 2 ases seguidos. Imagínate. Como por ejemplo ganarse el Kino. ¿Ganarse el Kino? El Kino. No. Listo. 1 partido en 10 elevado a 7, aproximadamente. ¿Ya? ¿Se fijan? Oye, eso es 10 elevado a 7 nomás. Exacto, no es un número tan grande, o sea, es como 10 millones. Hay que verlo como con una lupa. Lo que tengo en mi fondo de AFP, más o menos, lo que tengo ahí. Imagínense que al dividirlo por 10 elevado a 7, ya casi no lo vemos. Yo lo voy a acercar aquí. No, tiene la lupa. Tiene la lupa. El hombre tiene la lupa. Es realmente una parte muy pequeña respecto al total. O sea, así de pequeña es la improbabilidad, y eso es de ganar el Kino, 10 elevado a 7. Ahora imaginen el número que estábamos hablando, de 1 partido en 10 elevado a 40. O sea, es algo que realmente... Habríamos que tener una super lupa. Era concebible. Y así de preciso esta constante gravitacional, dicen los científicos que está equilibrada. Aparte de eso, ahí tenemos 40 ceros. Algo así hay que variar. No, imagínate varía esto, no, increíble. Sin notación científica. ¿Ya? Ahora, aparte de esa, tenemos otra constante, digamos, ilustre, que es la constante cosmológica. Aquí no es necesario que profundicemos tanto, más que nada, es importante que sepamos que existe la constante cosmológica, que está ajustada a un nivel de 1 partido en 10 elevado a 120, o sea, un número realmente inimaginable. O sea, es mucho más, pero casi millonésimamente más precisa que la de Newton, la constante gravitacional. Exacto, muchísimos más. De hecho, imaginen que la cantidad de partículas subatómicas que existen en el universo son 10 elevado a 80.
Nada. Ni siquiera estamos hablando de los átomos, sino que las partículas subatómicas, electrones, neutrones. Claro. Es algo realmente inimaginable. Pero aparte de esa, hay otra que es la más potente, y con esta ya terminamos esta parte para que entendamos lo que es el ajuste fino, y que es las condiciones de baja entropía inicial del universo. ¿Se acuerdan lo que es la entropía? El Byron explicó la semana pasada. Sí. Que tiene relación, creo que tiene relación algo con el desorden, ¿no? Un nivel de desorden. O sea, solo para entender, ¿entre más entropía es más desorden o menos desorden? Mayor desorden. Mayor desorden. Mayor desorden. O sea, si yo, mi pieza está súper desordenada y está muy desordenada, entonces tengo más entropía en mi pieza. Exacto. Yo era el rey de la entropía, po. No, y es súper difícil tener la pieza ordenada, ¿no? Uno mueve el cojín y ya se desordena. Se ordenó mi vida. Así que cuando decimos, por ejemplo, baja entropía, nos referimos a todo lo contrario, que hay un alto grado de orden. Claro, baja entropía, ya. Al principio del universo había un alto grado de orden. De eso dependía, por ejemplo, que las galaxias se pudieran formar en un principio, si no hubieran sido puras partículas de hidrógeno flotando en el universo, nunca se hubieran juntado, o se hubieran colapsado sobre sí mismos a los pocos segundos de haber iniciado el Big Bang. Ahora, un matemático muy conocido, amigo de Stephen Hawking, se llama Roger Penrose, para los que estudian física lo deben conocer. Él calculó que las condiciones de baja entropía, que las condiciones hubieran surgido por casualidad, son de un número de 1 partido en 10, elevado a 10, elevado a 123. Locura. No, es algo que realmente no pierde sentido. Escapa a toda imaginación, ya ni siquiera podemos imaginar algo así. No, ya no puedo ni siquiera decirlo. Él mismo dice, no consigo recordar ninguna cosa en la física cuya precisión siquiera se aproxime remotamente a ese número. No, es que no puedo. Ya, ¿cómo se llama este gallo? Sir Roger Penrose. Se escribe Penrose, ¿no? Penrose. Exacto. Ya, gracias. Roger Penrose. Oye, así que, o sea, claro. Eso es básicamente el ajuste fino del universo. Nosotros, como por una cosa que ya está como parte de nuestra, lo intuimos al tiro. ¿De qué se trata esto? ¿Quién está detrás? Claro. Pero como dijimos, aparte de eso, lo podemos plantear como un silogismo. O sea, para hacerlo más formal aún. Sí. Oye, mira, tengo aquí, voy a hacer un poco de plagio, se me ocurrió un comentario. Ahí pongamos a prueba a los defensores. Y es que, bueno, esto hace que sea demasiado improbable en el sentido de que es muy pequeña la probabilidad, pero dicen por ahí que no lo hace imposible. Claro. ¿Cierto? ¿En base a qué nosotros entonces podemos pensar acá o darle peso al argumento? Obviamente, ¿sí? El argumento es lo que se podría plantear formalmente en la filosofía como la inferencia a la mejor explicación. O sea, cuando tenemos una alternativa o una gama de posibilidades, vamos analizando cuál de ellas es la más plausible, cuál es la que tiene mayor evidencia, cuál es la que tiene mayor peso explicativo, que explica mejor los fenómenos que ocurren que se están analizando. Así que... o sea, por ejemplo, yo estoy desde el techo de mi casa, ya llegamos a un departamento, el 10º piso. Dale. Yo digo, es probable que al tirarme yo abajo haya una piscina. Es probable, ¿o no? Puede ser. Es probable. Sí, pues, claro. Pero yo no lo voy a hacer. Teoría, sí. Es probable. Ahora la probabilidad es muy pequeña. No, porque, y supongamos que yo sé que no está tal piscina ahí abajo, y entonces yo digo, yo sé que no hay una piscina, pero ¿cómo sé que lo que sé es verdad? Lo estoy haciendo solo para llevarlo a un caso así extremo. O sea, hay probabilidad de que haya algo ahí. Puede que mi sentido me engañe. ¿Por qué no me tiro entonces? ¿Por qué decido mejor no tirarme? No porque sea imposible, ya que podría ser probable,
sino porque es lo más, como dice Foncho, la mejor explicación. Yo sé que no hay una piscina y no me voy a tirar, aunque podría ser probable que la haya, porque mis sentidos me engañan, no sé. Eso también se podría estudiar. También la experiencia nos dice que la mayoría de ese tipo de casas no tienen una piscina debajo. Hay un montón de cosas que podemos analizar en la práctica para poder llegar a esas conclusiones. Sí. Así que vamos con el argumento. O sea, justifiquémoslo rápidamente porque en realidad la primera premisa no tiene mucho que justificar. La segunda, creo que igual de todas formas se ha entendido hacia dónde vamos. La primera premisa nos plantea estas tres alternativas, ¿cierto? Dijimos que si las primeras dos premisas eran verdaderas, entonces la conclusión se sigue necesariamente. Claro. Entonces tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué estas tres alternativas y no más? ¿Cierto? Alguien podría preguntarse eso. Y básicamente porque no existen más. O sea, si a alguien se le ocurre otra alternativa, podría hacer su tesis en base a eso y mandarla a la Universidad de Oxford o Cambridge, porque sería un descubrimiento impresionante. En este momento el debate académico se mueve en esas tres alternativas: la necesidad física, el azar o el diseño. Hay libros sobre eso, planteando distintas hipótesis. Básicamente en eso se mueve. ¿Ya? Así que no hay mucho que discutir ahí. Donde se genera el mayor debate es en la segunda premisa. No se debe, claro. No se debe a la necesidad física ni al azar. Claro. Para sostener, por ejemplo, que se debe a la necesidad física, tendríamos que decir que, bueno, es generalmente lo que dice la gente que plantea esta postura. Existe una ley desconocida hasta el momento que explica este tipo de ajuste fino. Claro. Y ahí se plantea lo que decía Néstor: puede existir una ley, podría ser que hay una piscina, pero el punto es que no existe evidencia para pensar que hay una ley que explique eso hasta el momento. Uno podría pensar de que hay algo así, pero mientras no tengamos evidencia sobre eso, no tenemos base para creerlo. Básicamente no se puede plantear como algo más que una posibilidad. Además tendríamos que plantear de que las constantes no podrían haber tenido otro valor, porque era necesario por una ley física que tuvieran ese valor. Pero como vimos ya anteriormente, el ajuste fino es tan delicado en cualquiera de estas variables. Imagínense, en todas las constantes que hablamos. En cualquiera de ellas, si hubiera sido mínimamente el valor, hubiera variado, el universo sería totalmente distinto, incluso ni existiría en la mayoría de los casos. Claro. Sí. No podría soportar la vida. Entonces, existe una gran posibilidad de que hubiera sido así realmente. Más que decir que es imposible que hubiera ocurrido algo así. Entonces, por esas razones, la posibilidad de la necesidad física no es lo más plausible, no es lo más creíble, no es lo más razonable de pensar. Así que, dicho eso, vamos con la necesidad, o sea, con la alternativa del azar. Esta también es, en base a lo que ya hemos hablado, es fácil de descartar, porque imaginen que solo el número que planteó Roger Penrose supera todos los límites conocidos de probabilidad. Sí. O sea, pero si a eso además le sumamos las otras constantes que existen, la probabilidad se va haciendo cada vez más pequeña. O sea, cuando encontramos eventos así de improbables, va contra toda lógica pensar que se debe al azar. Sí. O sea, pensar que el ajuste fino se debe al azar es como pensar que un tornado, de un tornado que pasa, en vez de dejar escombros y destrucción, deja un avión Jumbo 747 recién fabricado. Claro. O es como pensar que al lanzar una bomba nuclear aparezca una ciudad como Nueva York, llena de rascacielos, llena y extensa no solo en superficie, sino que también hacia arriba. Claro, claro que sí. Por ejemplo, si yo te apostara 1 millón de pesos a que puedo tirar una moneda al aire y que caiga sello 50 veces seguida, y después de eso, después de decírtelo, además lo hago, o sea, efectivamente la lanzo y caes 50 veces seguida sello, tú no vas a aceptar eso.
Porque sabes que es tan improbable que hubiera ocurrido algo así, que ni siquiera te planteas la posibilidad de que haya sido por azar. Lo primero que vas a pensar, vas a decir, no, esto está arreglado. Porque además tú me apostaste dinero, tú sabías que iba a ocurrir. Entonces, lo mismo ocurre con el universo, pero mucho más allá, que uno antes de concluir que se debe al azar, lo primero que uno concluye lógicamente es que el universo está arreglado o que está diseñado, en otras palabras. Claro. Claro que sí. Sí. Así que eso es básicamente cómo justificamos las dos premisas. Hay mucho que hablar sobre esto, ¿no? Obviamente lo estoy tocando muy, muy por encima. Hay harto que se puede hablar y profundizar sobre esto. Pero básicamente podemos razonar de esa manera. Entonces, descartada una vez las dos alternativas, ya nos queda solamente la del diseño. Claro, claro. Por consecuencia lógica. Ahora, como les decía, no es solo la opción que nos queda, sino que además la mejor explicación. O sea, la hipótesis de un diseñador detrás de todo esto, o sea, las probabilidades que veíamos infinitamente abismales, increíbles, que no sobrepasan toda lógica, en la hipótesis del diseñador se desvanecen porque es totalmente plausible creer que hay un diseñador del universo que estableció esas constantes. Si él tuvo el poder para crear el universo, entonces no hay nada imposible para que él haya fijado esas constantes de esa manera, tan alineadas, con un propósito. Claro que sí. Solo para hacer como una especie de... que esta información fue como... Entonces tengo la primera premisa, así como para hacer un resumen, ¿no? Tengo la primera premisa, dice el ajuste fino del universo se da a la necesidad física al azar o al diseño. Eso no es mucho que decir porque son las tres opciones hasta ahora vistas por todo el campo científico, ¿no es cierto? Entonces no hay mucho que demostrar, son estas tres cosas, necesidad física al azar o al diseño. La segunda, tú nos estás mencionando de que no se debe ni a la necesidad física ni al azar, y ahí se mete todo esto de lo que vimos del ajuste fino, ¿no es cierto? Que por ende las probabilidades como se van a ir mezclando, cada vez se hace más pequeño. ¿Estoy entendiendo bien? Exacto. ¿Sí? Ya, ojo, para aclarar a todos, esto es un ámbito de la matemática, solo decir que cuando hay un número partido por un número muy grande, es imposible que sea cero. Y para la física, es imposible que exista el cero empírico. Solo lo quiero mencionar. No me voy a meter en eso. Claro. Eso significa que cuando se tiende a cero, basta y sobra con eso. Eso es lo único que quiero mencionar para los físicos y ahí nadie más se mete con eso. ¿Ya? No, y en la discusión creo que igual tenemos que ser un poco aclarar ciertas cosas. Aquí no estamos dando, por ejemplo, la evidencia definitiva que Dios existe. Porque claro, si uno se va, entonces ahora queremos esto y Dios existe y punto. No, estos son argumentos. Y los argumentos funcionan así, de esa manera. No funcionan de la manera en que yo te traigo acá, te hago un experimento, el informe final, Dios existe. No, estamos hablando de argumentos. Y juntando argumentos, entonces, hablamos de la explicación, o de la mejor explicación, ¿o no, Foncho? Exacto. Nosotros, aparte de este argumento, tenemos una serie de otros argumentos que refuerzan nuestra creencia en Dios, pero la principal de ellas es la experiencia propia que hemos tenido con Dios. La experiencia propia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el argumento más irrefutable, por decirlo así, por el cual estamos justificados ante toda evidencia que nos pueda decir lo contrario, a seguir creyendo en Dios. Pero aparte de eso tenemos estos argumentos que refuerzan aún más nuestra razón para creer en Dios. O sea, Foncho, eso quiere decir que es todo esto que nos está, este argumento teleológico, ¿no es cierto? Y esta parte de ajuste fino que tenemos, que estamos aprendiendo para estar más capacitados, ¿no es cierto?, para poder enfrentar. Tenemos otro argumento que nos están mencionando ahora, que es el argumento del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. Y pueden venir 10.000 argumentos más, ¿no es cierto? Y nos pueden decir de todo, pero este argumento es tan propio nuestro que nadie nos puede decir que no llegó el Espíritu Santo y tuvimos una revelación de parte de nuestro Señor. ¿Eso no? ¿Estoy bien? Exacto, sí, de hecho, hasta está justificado formalmente ante la filosofía, que es una creencia propiamente básica, propiamente válida,
que nosotros sigamos creyendo por el solo hecho de haber experimentado la presencia de Dios en nuestra vida. Si tú has experimentado la presencia de Dios, del Espíritu Santo en tu vida, se hace evidente, no necesitas ninguna otra prueba. Pero para compartir tu fe sirven también estos argumentos, porque esa experiencia de alguna forma es intransferible. Pero estos argumentos sí nos ayudan a dialogar de alguna manera. Cuando las personas tienen objeciones, cuando se plantean de alguna forma esquivos a la existencia de Dios, o incluso lo plantean desde que la ciencia justifica la no creencia en Dios o el ateísmo. Interesante lo que nos menciona Alfonso por todo esto, por el campo, sobre todo los jóvenes que están entrando a la universidad, incluso en el colegio mismo, y esta cosa de lo que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto?, con Byron, de la ciencia y Dios, ¿no es cierto?, que no están contrarias, sino que van de la mano, es una demostración misma de Dios, ¿no es cierto? Exacto. ¿Sí? Bueno, Foncho, cuéntanos un poquito, con esto nosotros iríamos cerrando, con esto, sí, o sea, ¿cómo va? Sí, sería el argumento teológico, ¿no? O sea, se podría profundizar mucho más, pero por temas de tiempo debemos dejarlo hasta acá. Preparamos con los chicos de Defensores un video en el cual se muestran una serie de científicos a lo largo de la historia que han sido cristianos. Y eso de alguna forma es un argumento también nosotros al conversar, cuando la gente nos dice, no, la ciencia ha probado que Dios no existe. Pero entonces, ¿cómo me explicas que hay tantos físicos famosos como el que mencionamos a Isaac Newton, o hay físicos incluso en el día de hoy, matemáticos como John Lennox, que creen en Dios abiertamente, son cristianos practicantes, no solamente creen en la existencia etérea, por decirlo así, o como lo plantea el deísmo de un Dios lejano, sino un Dios que se ha manifestado, que se ha revelado en sus vidas. Entonces eso también es un argumento bien poderoso que tenemos y lo vamos a presentar ese video ahora para finalizar. Genial. Poncho, mira, ¿sí? Algo así, esto es el programa en vivo, esto es de estar en vivo. Me surge a mí la curiosidad, escuchando lo del... O sea, leyendo un poco los comentarios, me surge la necesidad lógica, ¿no? ¿Habrá un espacio de repente en Defensores como para ir respondiendo preguntas que aparecen en los comentarios? O de repente, justamente ahora que vienen me decía que van a estar subiendo más material, va a haber una mejor plataforma de repente para interactuar, es decir, o sea, alguien nos hace preguntas, por ejemplo, ahora en los comentarios de YouTube, pero para responder esa pregunta, no sé, tendríamos que estar media hora más aquí conversando, 15 minutos más, entonces, para que la gente esté tranquila también, los que nos están viendo, ¿tendremos un espacio para hacer esas preguntas? Sí, mira, aparte de eso, mencionar que este argumento es uno de los más extensos que teníamos cuando hacíamos la charla, así que lo vimos muy por encima, no pudimos profundizar mucho, por ejemplo, en las principales objeciones. Claro, la objeción es importante, sí. Pero, claro, si alguien tiene una duda, puede escribirnos al correo defensores.info@gmail.com. Defensores.info. Nuestro equipo de Piedra Viva, obviamente, yo creo que lo va a escribir en los comentarios. También puede escribir a través del Instagram o al mismo Instagram de Defensores. De todas formas, al final del video va a aparecer el correo ahí. ¿Nos repites el correo? Sí, como para que igual alguien Defensores.info, ya. Defensores.info, ¿ok? @gmail.com. @gmail.com. Ahí mandan las dudas, ¿no es cierto? Todas estas dudas, porque me imagino que todos deben tener en su mente, deben tener así muchas dudas igual, o muchas declaraciones, o muchas cosas que han leído, que me imagino que deben ocasionar dudas sobre este argumento, ¿no? Y ahí podrían preguntar, por ejemplo, incluso formar un espacio de debate, no sé, ¿puede ser? Sí, cuando hablé de esa duda la cité del Moisés, pues mi tío Moisés que estaba ahí en los comentarios, y vamos a tener espacio ahí para discutir todo eso también, Defensores. Entendemos que este espacio aquí no es esto el extenso que podríamos tener para responder todas las preguntas, pero ahí vamos a estar.
ahí vamos a estar, ¿cierto? O sea, van a estar ustedes, yo me estoy incluyendo así como manada, pero sí, van a estar ahí defensores. Por supuesto, ¿no? Sobre todo Moisés, que siempre tiene muchas dudas profundas de repente. Sería bueno a lo mejor hacerlas públicas y hacer a lo mejor una respuesta abierta sobre esa pregunta que planteó. Correcto, correcto. Está muy bueno. Sí. Sí. Bueno. Así que no sé si eso sería por mi parte. Claro, oye, gracias. Oye, Foncho, muchas gracias. Te pasaste. Sí, increíble. Increíble. Así que, Foncho, dale despídete de los jóvenes, despídete, te están escuchando ahí, anímales también y nos vamos con el video, ¿no? Sí, saludos y sigan investigando sobre esto. Lo que yo pude decirles hoy día es algo muy reducido, muy resumido. Lo tratamos de hacer sencillo para los que no tienen tantos conocimientos de ciencia, así que hay mucho más que hablar sobre este tema. Si tienes más dudas, si tienen más inquietudes, no duden en escribirnos como les dijimos, en Instagram, o buscar en YouTube también, Apologética Defensores, y van a ver los videos ahí del hermano Rodrigo, el Marco, la Dani Valenzuela, Javi, ya. Ahí van a verlos en YouTube y si no lo encuentran, nos escriben ya al Instagram. ¿Ya? Esto está interesantísimo, así que increíble. Gracias, Foncho. Gracias, Foncho, te pasaste. Chicos, así que muy bien, que el Señor los bendiga y que siga siendo una transmisión muy... Sí, ahí viene el video entonces. Se viene el video. Agradecidísimo de todos, chiquillos, por estar ahí atentos. Esto fue un mundo. Así que nos vamos con el video, ¿ya? Ahí va.